Bueno, perfecto. Bueno, algunos ya han participado de la charla de la semana pasada. La semana pasada Iván estuvo conversando y charlando un rato con nosotros, viendo eh, puntualmente cómo dar, cómo administrar y cuáles eran las ventajas de los cubos de alfalfa. Lo comento porque en esta ocasión, teniendo en cuenta la situación de cuarentena, distanciamiento social y demás, está bueno hacer uso de esta herramienta para poder dar este tipo de charlas y acercar un poco más de información que en otra ocasión nos podríamos meter los 50 o 60 que estamos ahora acá en una sala y hacer la presentación en una sala, pero bueno, hoy no podemos. Esta es la segunda charla de muchas otras. Tenemos intención de hacer, no sé si una vez por semana, pero periódicamente ir haciendo algún tipo de charla informativa, algunas más, otras menos técnicas. Bueno, nos pareció lógico, a juzgar por la época en la que estamos, hablar un poco de cría. Eh, y si bien la cría, cuando uno habla de cría, piensa solamente en el potrillo, la realidad es que la actividad de cría abarca un montón de otras categorías y otros animales que no solamente son el potrillo. Puntualmente acá vamos a hacer un paneo general, eh, y nos vamos a centrar un poquitito más profundamente en el potrillo. Para ir más en profundidad todavía tenemos tiempo para armar otras charlas y hablar quizás de algunos aspectos un poco más técnicos y más finos. Sé que hay algunos veterinarios en la charla ahora presentes, otros no, otros aficionados, otros que tienen caballos, otros que crían. Entonces, bueno, tratamos de armar una charla un poquito homogénea para que a todos les pueda servir un poco. Obviamente hay algunos veterinarios que tienen muchísimos años de experiencia trabajando en aras, y a futuro quizás hasta los podamos consultar en algunas otras cosas. Estos son los temas que teníamos ganas de tocar. Los dos primeros, alimentación y nutrición. Me gusta ponerlo porque solemos cometer el error de hablar de alimentación o de nutrición de la misma manera y en realidad son cosas distintas. Muy cortito. Voy a comentarles un par de cosas nada más. En cuanto a conceptos básicos de la alimentación, también, a modo introductorio, y quizás estos dos primeros puntos sirvan para las futuras charlas también, nos van a ser de utilidad. Eventualmente más adelante también las refrescaremos, pero está bueno para empezar a hablar de alimentación y nutrición, tener esos dos puntos que son generales y no hablan puntualmente de la cría, pero por lo menos ir avanzando con eso. Y después, como les decía, categorías de cría, no solamente es el caballo, sino hay otras categorías que las vamos a nombrar, con algunas necesidades nutricionales y particularidades de la época también, en la que suceden cada uno de esos momentos en la actividad de cría, y algunas cositas importantes o interesantes del manejo de la alimentación. Como tenemos esta modalidad de charla virtual en donde es difícil que haya un intercambio de ideas, información y participación de todos a la vez, vamos a tratar de que no sea muy larga, para que no aburra. Si quedan cosas pendientes y van surgiendo consultas en el medio, bueno, vamos a tomar nota para armar otras charlas y otro tipo de reuniones parecidas. Les decía, alimentación y nutrición no son lo mismo, ¿sí? Y acá van un par de detalles para que veamos que son diferentes. La alimentación es el acto propiamente de comer, ¿sí?
es la incorporación de alimentos, es voluntario. Es voluntario, no digo por el caballo, pero el caballo dice voy a comer y come. Eh, y muchas veces el que sea voluntario depende de nosotros. Si nosotros tenemos un caballo a box, si nosotros no le damos de comer, el caballo no puede comer nada, ¿sí? Depende del campo, del personal, del campo, porque depende de los aportes que... Y la alimentación está asegurada en cuanto a lo que es el alimento propiamente dicho, pero muchas veces el personal que uno tiene no es el adecuado o no es de la cantidad de personas que uno necesita para el campo, entonces la alimentación termina siendo no del todo correcta. Y yo puse ahí un interrogante, depende del costo, porque si bien puedo comprar más caro o más barato, o puedo gastar en comprar una alfalfa de más calidad o menos calidad, y en ese caso sí depende del costo. Lo puse un poco como para que tengamos en cuenta y como un llamador a analizar también costo-beneficio, ¿sí? A veces la frase hecha de lo caro sale, lo barato sale caro, en este caso va muy bien porque a veces uno trata de ahorrar en en algo nutricional y termina siendo mucho más perjudicial a futuro y más costoso, ¿sí? Entonces lo que era barato termina siendo caro. En cuanto a lo que es la nutrición, yo decía que es distinto a la alimentación, es un acto bien involuntario, ¿sí? Porque no son ni más ni menos que los procesos que el mismo animal realiza involuntariamente, la digestión, la absorción, el metabolismo de todos los nutrientes dentro del organismo, el depósito o no de alguna sustancia, la excreción, todos esos procesos, eso es lo que realmente es la nutrición. Y uno dice, no depende de nosotros. Bueno, sí, directamente no depende de nosotros, pero indirectamente sí, porque la nutrición, la buena o mala nutrición va a depender de una serie de cosas en donde sí nosotros tenemos injerencia. Por supuesto, depende del estado de salud del animal. Un animal en buen estado sanitario, donde tengo un buen plan sanitario, que lo llevo correctamente, a conciencia y demás, eh, va a estar mejor preparado para aprovechar todos los nutrientes que uno le da. Y depende, acá lo remarco otra vez, depende sí de la alimentación, ¿sí? Que sí depende de nosotros la alimentación. Entonces, indirectamente depende de nosotros la nutrición, eh, pero directamente no. Bueno, alimentación y estado de salud, si están óptimos, vamos a tener caballos sanos, casi garantía, ¿no? Eh, el segundo punto era conceptos básicos de alimentación. Eh, Jorgito, ese es tu caballo. No sé si está Jorge Gagliardini. Bueno, acá también hay dos o tres diapos que me interesa mostrar, y la primera que pongo es esta diferenciación entre lo que es un sistema digestivo de un rumiante y de un equino. Muy gráfico, muy esquemático, pero en proporciones de tamaño y volúmenes es parecido, está bastante bien. El de la izquierda, este es no sé si ven el mouse como puntero, este es el sistema digestivo de una vaca, ¿sí? Y este es el de un equino. Vemos que en el equino, viendo el equino, donde está el estómago, este azul, en la vaca hay algo un poquito más grande, que son todos los preestómagos. Este dato es importante para entender lo que vamos a ver ahora, ¿sí? La posición de la primera porción del intestino
perdón, del tracto digestivo bajo, vendría a ser, ¿no? Después del esófago. Este gráfico me parece muy, muy sencillo y está muy bueno porque prestemos atención a la zona amarillita y la zona celeste del gráfico, ¿sí? Dónde está ubicado en cada uno de los dos animales. La zona amarilla clarita, no sé si se ven bien los colores, esta en la vaca y esta en el caballo, vendría a ser la porción del sistema digestivo encargada de la absorción de mayor cantidad de nutrientes, ¿sí? Eh, Había un ruido. Es la zona donde mayor absorción de nutrientes está. Bueno, y la zona celeste es la zona de fermentación, ¿sí? En el sistema digestivo hay dos tipos de digestiones diferentes. Una es la digestión bacteriana y otra es la digestión enzimática. La digestión enzimática es la que sucede en el intestino delgado y es lo que sucede en la porción amarilla. Ahí es donde se absorben más nutrientes. Y la digestión bacteriana está en el sector celeste, que es la zona donde se digieren las fibras, ¿sí? Pensemos que son dos animales herbívoros y como principal fuente de alimentación, olvidémonos ahora de un caballo que está estabulado o que está comiendo para desarrollar una actividad determinada, son caballos que en la vida silvestre comen pasto, ¿sí? Eh, y necesitan digerir esa fibra, y la fibra tiene, la mitad de la fibra del pasto es prácticamente indigerible, ¿sí? Y hace falta, que es la celulosa, la hemicelulosa, la lignina, ese tipo de hidratos de carbono, que para digerirlos hace falta una flora celulolítica, ¿sí? Eso sucede en la cuba de fermentación. Podemos resumirlo en que esa cuba de fermentación es la mejoradora de la ración normal de los animales estos herbívoros. En la vaca lo tenemos adelante, con lo cual la vaca, el pasto que le demos, lo mejora, ¿sí? Y lo transforma en los nutrientes, ácidos grasos volátiles y otro tipo de nutrientes, inclusive transforma en nueva proteína para poder ser absorbida en el intestino delgado, acá atrás. En el caballo no, esto es lo que quería mostrar. En el caballo la cuba de fermentación o mejoradora de la alimentación del pasto está atrás. Entonces nosotros si le queremos dar algo al caballo para que aproveche vitaminas, minerales, proteína, cualquier extra que le querramos agregar, tenemos que pensar que la absorción está antes de esta cuba de fermentación. Entonces podemos darle algo al caballo puntual. Digo, le doy estos aminoácidos y sé que esos aminoácidos se van a absorber, ¿sí? No se van a transformar en el medio. Puntualmente del caballo, es un herbívoro monogástrico, ¿sí? Tiene un estómago, y es fermentador posterior. Ahora sí, esto es todo caballo, y está acá el ciego, esa cuba de fermentación que figurábamos recién con un círculo celeste, es esto, ¿sí? Y esta creo que es la última, más bien general, para pasar a algo un poquito más divertido. El caballo está adaptado al consumo y digestión de pasturas, ¿sí? Eh, y es capaz de digerir granos y cereales, pero es capaz de digerirlos, no es que está adaptado para eso. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos cuando queremos agregar una ración. Hay diferentes formas de ser cuidadosos, ¿no? Uno es elegir el cereal que corresponde, la cantidad que corresponde, quizás hasta cumplir pasos en la alimentación, ¿sí? Si el pasto, agua, después el cereal. Bueno, hay una serie de puntos interesantes que vienen de acá, de que el caballo es capaz de digerir, pero no está adaptado, su sistema digestivo no está adaptado para digerir granos, ¿sí? Y cereales. Eh, en, 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 en general el caballo
tiene que comer en el día, o come en el día entre el 1,5, más bien 2 a 3,5% de materia seca, ¿sí? De su peso por día. Un dato importante es que el caballo produce ácido clorhídrico las 24 horas en su estómago, a diferencia de nosotros, que lo hacemos solamente cuando comemos. Mientras no estamos comiendo, nuestro estómago no está produciendo ácido clorhídrico. En el caballo sí, por eso a campo el caballo está 18 horas comiendo, 18 horas con la cabeza abajo, porque necesita permanentemente tener contenido gástrico. Sumado a que además el estómago es chiquito, tiene que estar comiendo todo el día. En ese caso, un caballo está comiendo quizás, está en ese 3% de materia seca, 3% de su peso en materia seca, ¿sí? Porque tiene que comer pasto, mucho pasto, pasto, pasto. Un caballo en training quizás no llega a 3,5 y llega a un 2% de su peso, porque uno especializó más la comida, no solamente lo de pasto, sino que le doy otra cosa más energética como la ración. Bueno, siempre tener a disposición agua, eso parece eh, repetitivo decir eso, parece que no tiene importancia, pero muchas veces sucede que es lo último que prestan atención, que tenga cantidad suficiente, fresca, limpia, ¿sí? Bueno, acá entramos un poquito en el tema que nos invitó hoy, que son las categorías de cría. Ya acá no hablamos de potrillos solamente, acá pongo yeguas, potrillos y padrillos. La actividad de cría es mucho más amplia que el potrillo solo, y es mucho más amplia que el potrillo de destete solo también. Entonces, me gusta considerar la cría más como hacer una mirada más general, ¿sí? De la actividad de cría, no focalizando solamente en una categoría. Bueno, otro abanico que se abre un poquito más. Yeguas. Cuando hablamos de yegua, no es solamente la yegua, sino es la yegua preñada o la yegua vacía, ¿sí? Tienen tratamientos diferentes, tratamientos alimenticios y nutricionales diferentes. A su vez, la yegua preñada, podemos tener una yegua preñada en primer y segundo tercio de preñez, vale la redundancia. Una yegua preñada en el tercer tercio de preñez, ¿sí? O sea, en el último tercio de preñez. Y también hay otra categoría de la yegua preñada, que es la yegua preñada en el primer tercio, ¿sí? Pero con potrillo al pie. Ya ahí tenemos, hablando de yegua preñada, tenemos 3 tipos de categorías con 3 tipos de requerimientos distintos, si se quiere. En lo que respecta a yeguas vacías, uno dice yegua vacía, poco requerimiento, sí, pero tenemos yegua vacía, que está vacía y está en el campo comiendo, sin otra preocupación que comer, pasto en el campo suelta. Tenemos yeguas vacías con potrillo al pie, ¿sí? En este caso, acá hay una llamadita de atención porque esa yegua se sale del promedio de yegua vacía. Esa yegua necesita comer otra cosa, tiene otro requerimiento distinto a la de arriba. Y después, yeguas vacías, puede ser la de arriba, esta, yegua vacía, pero a luz, ¿sí? Que en un determinado momento del año, en algunas actividades de lo que es la actividad ecuestre de cría de caballos, se usa ponerlas a luz, ¿sí? Eso sucede para que empiecen a ciclar, porque la yegua necesita, para empezar a ciclar, necesita un promedio de 16 a 18 horas luz por día. Entonces, bueno, ahora les voy a mostrar, no me quiero adelantar. Con lo cual, las categorías de todas estas, que son 6 categorías distintas, en donde tenemos que poner especial atención, es en estas 4, ¿sí?
yegua de tercer tercio de preñez, primer tercio con potrillo al pie, vacía con potrillo al pie y yegua vacía a luz. Potrillos, de vuelta, no solamente el potrillo de destete es el potrillo en potrillo en categoría de cría, sino que acá tenemos también que hacer la distinción de si es un potrillo de destete o si es potrillo de segundo año, ¿sí? De potrillo de año y medio. Y los destetes también, con una pequeña salvedad, podemos tratar diferente al predestete y al destete propiamente dicho de 6 a 18 meses, nuestra recomendación. Quizás hasta los 2 años podemos pensar en hacer un tratamiento nutricional diferente. Y potrillo de año y medio, también acá hay que hacer una diferenciación entre lo que es potrillo que voy a preparar a venta y potrillo que voy a preparar para que entre en doma, ¿sí? De la actividad que sea. Otra vez, acá el punto más crítico, si se quiere, es el destete de 6 a 18 meses, ¿no? Y por último, en cuanto a categorías de cría, los padrillos. Padrillos en servicio y en descanso. Bueno, se sabe que los padrillos en servicio tienen que cumplir un régimen, y tienen un régimen de exigencia tal que requiere otro tratamiento nutricional o alimenticio, ¿no? Diferente al padrillo de descanso. Esto me pareció muy bueno para ponerlo, porque ahora se los explico, porque es la manera que tenemos de poder visualizar eh, cada momento del año con todo lo que tenemos en el aras para dar de comer. Porque uno a veces dice, tengo yeguas preñadas en el último tercio. Bueno, me ocupo de darle de comer a las yeguas preñadas en el último tercio, preveo recursos forrajeros o inclusive económicos para comprar una ración o de personal, preveo solamente para las yeguas preñadas en último tercio. Bueno, no. La verdad que uno mirando así se da cuenta que en cada momento del año las necesidades de prever cosas en un establecimiento de cría no pasan solamente por una sola categoría o un solo tipo de animal. Por ejemplo, esto está hecho más que nada sobre la base de la cría o de la actividad de cría en turf. ¿Por qué? Porque es como la más esquemática, en donde se salen menos de los parámetros y los tiempos, ¿sí? Porque, bueno, no sé si todos saben, sé que hay gente de Ecuador, Venezuela y Colombia ahora participando en la charla, pero bueno, no sé cómo, y creo que había alguien de Dubái, ¿no, Lu? Bueno, en Argentina se esquematiza o se tiene en cuenta de la siguiente forma. La temporada de servicios en el turf comienza el 1 de agosto, ¿sí? Entonces está todo hecho a partir de ahí. Después, si uno lo traspola esto a lo que es la actividad de cría en el polo, por ejemplo, en donde los servicios se llevan adelante también mucho por transferencia embrionaria y demás, en general la actividad de cría se corre 4 o 5 meses para la derecha, es decir, empieza a fin de año, lo más fuerte de la actividad de servicio, porque es donde termina la temporada de polo y las yeguas empiezan a estar disponibles para entrar al centro de embriones y donar, ¿sí? Bueno, pero este esquema sirve porque lo traspolamos a otra actividad y lo corremos los meses que sea necesario. En cría de turf, el servicio empieza el 1 de agosto, ¿sí? Acá. Lo ideal y recomendable es meter a los padrillos un tiempo antes, ¿sí? Por lo menos 60 días antes, a que empiecen a consumir o a comer y con un régimen alimenticio y nutricional para la temporada, porque la espermatogénesis, o sea, el tiempo que tarda un caballo en producir nuevos espermatozoides, es de 63 y 64 días, ¿sí? Con lo cual,
si nosotros encerramos y empezamos a preparar padrillos de servicio, y decimos, los agarro el 15 de julio porque 1 de agosto tiene que estar empezando a dar servicio, bueno, el 1 de agosto va a estar dando servicio con espermatozoides empezados a producir en junio, o más, fin de mayo, junio, y no van a estar quizás con toda la fortaleza que uno quiere prever dando bien de comer antes al padrillo. Entonces, si yo le empiezo a dar de comer al padrillo antes, ahora vamos a pasar al padrillo puntualmente. Pero bueno, para que entiendan por qué lo puse acá. Eh, acá empezaría a dar servicio, con lo cual tengo que prever unos meses antes si necesito meter yeguas a luz, es decir, necesito que las yeguas empiecen a ciclar para tenerlas el 1 de agosto ya ciclando y con posibilidad de que el padrillo pueda estar sirviendo. Las yeguas tengo que hacerle un tratamiento previo de unos meses. Se los encierra en piquetes, en corrales, con luz, literalmente luz a la noche, para que esa luz del día que durante junio y julio quizás no tengo más de 13 horas de luz, la alargo con 3, 4, 6 horas más de luz a correr. ¿Sí? Bueno, literalmente la yegua de esa manera la estimulamos a que empiece a ciclar en tiempo y forma y esté lo antes posible en la temporada preparada para recibir servicio. Pero al meter yeguas a luz necesitamos darle energía, si no, una yegua para ciclar necesita luz y energía, y la energía se la damos con el alimento. Entonces es interesante ahí que también tenemos una categoría para dar de comer. Dijimos 1 de agosto empiezan a haber yeguas preñadas, ¿sí? Con lo cual ya tenemos yeguas preñadas y tenemos padrillos. En ese momento tenemos yeguas preñadas y padrillos. Supongámonos, posicionamos en septiembre, tenemos yeguas preñadas y padrillos para dar de comer, ¿sí? Yeguas preñadas, por supuesto, ahora vamos a ver las necesidades nutricionales de, de cada categoría. 11 meses, parto, ¿sí? Empezamos a tener potrillos al pie, ¿sí? Yeguas con potrillos al pie. Estamos otra vez, septiembre vamos a tener padrillos, yeguas preñadas, vacías o preñadas con potrillo al pie. ¿Sí? 6 meses de destete, ¿sí? Potrillos todo este periodo al pie de la madre. Supongamos que empezamos a destetar acá. Este es el ideal, y ahora van a ver que se corre un poquito. Empezamos a tener otra categoría nueva que son potrillos de 6 meses, que es esta raya más celeste. Potrillos que les tenemos que dar otra alimentación distinta. Y después del destete vienen potrillos de año y medio que van a venta o a doma, bueno, en función a qué tipo de actividad sea, ¿no? Los pongo acá a venta porque se hace una preparación después del destete de 60, 90 días, para que a fin de abril, mayo, están empezando los remates, las fechas de venta en turf. Bueno, todo esto en polo se corre 5 meses más para la derecha. Por último, aclaro, para ejemplificar, nos posicionamos en octubre en un aras, en un lugar de cría de caballos, y seguro vamos a tener padrillos en servicio, si tiene padrillos, vamos a tener yeguas preñadas, ¿sí? Nuevas, preñadas en primer tercio, vamos a tener potrillos al pie de las yeguas paridas de ese año, que se sirvieron el año anterior, y vamos a tener potrillos destetados también, los destetados al principio de año, que son pariciones del año anterior. Entonces, haciendo una mirada más integral, tenemos que pensar en que hay varias categorías a la vez de cría para dar de comer. En cuanto a lo que es padrillos, estoy mirando tiempo, Lu, venimos bien. Bien. Categorías de cría, les digo, cabe padrillos. Puntualmente tenemos que pensar en dar energía, que la energía se la damos de varias maneras, pero bueno, pensar en hidrato de carbono, lípidos, proteínas, ¿sí? Todo eso aporta energía. Por supuesto, los lípidos aportan más que los hidratos de carbono y los hidratos de carbono más que la proteína, pero bueno, hay que aportarle energía. Vitamina E, selenio,
magnesio. Es fundamental y muy importante para un padrillo en servicio pensar en su rendimiento muscular. Pensemos que son temporadas largas de 4 o 5 meses, en donde el padrillo va a estar sirviendo, va a tener mucho trabajo. Bueno, por supuesto, depende del establecimiento, algunos más y otros menos, ¿no? Pero necesita y tiene mucha exigencia muscular. Tenemos que pensar en aporte de zinc, cobre, biotina. Yo aportaría y pondría ahí también metionina, que es un aminoácido esencial para la sanidad del casco. Recordemos que un padrillo en una mano, en una pata, bueno, una mano en un pie, mejor dicho, lo que es casco, tenemos algún mínimo problema, el caballo pierde la libido. Lo que decía era, por último, ácidos grasos, que es importante el aporte de ácidos grasos en la ración, porque mejora mucho la inmunidad y la calidad del semen, sobre todo los parámetros espermáticos, ¿sí? Motilidad, movimiento rectilíneo, son muy importantes a la hora de mejorar la capacidad reproductiva de un padrillo. Y decía que un dato importante es que los ácidos grasos, en cuanto a ácidos grasos, que el omega 3 está muy comprobado, que mejora notablemente la resistencia a los cambios bruscos de temperatura de los espermatozoides. Es muy importante para los centros de transferencia embrionarias, tanto de, de polo como de salto o criollos, ¿sí? Bueno, yeguas preñadas, acá estiré el momento donde hay yeguas preñadas todo el año, ¿sí? Porque la que no se preña al principio de agosto se preña durante la temporada, vamos a tener yeguas preñadas todo el año. Dos o tres cositas importantes. El mayor requerimiento de la yegua preñada es primer tercio de preñez, ¿sí? Donde los mayores requerimientos son eh, por la necesidad de la lactancia, ¿sí? Es donde mayores requerimientos tiene una yegua preñada. Y en el último tercio, porque es ahí donde el potrillo dentro del vientre de la madre eh, crece más rápido, ¿sí? Y diríamos que el tercio medio lo importante es todo lo que hace de reserva placentas. Por eso es importante también ahí el aporte mineral, más que proteico, vitamínico, pero sí es importante el aporte mineral. Y en cuanto a yeguas, también hay que pensar en energía, proteínas, vitaminas, minerales, ácidos grasos. Tenemos que focalizarnos en darle bien de comer a la yegua en esos momentos. Puntualmente potrillos, y acá me voy a tener un cachito más. Lo pongo durante todo el año, porque potrillos, el ideal del tratamiento de potrillos de destete es de 6 meses a los 18, de 6 a 18 meses, o sea, todo el año. Y es importante el primer periodo antes de destetarlo, porque supongamos que estamos con un destete que se va a hacer en febrero, bueno, unos 15, 20, 30 días antes, y está bueno empezar a darle de comer al potrillo para que empiece a acostumbrarse a la ración y para que el estrés al desmadre, es decir, al destete, que le impacte menos, ¿no? Pensemos que ahí sufren mucho en general los potrillos. Después dividí el destete en dos periodos, ¿sí? Un primer periodo donde hay gran desarrollo de huesos largos, por eso cuando estamos llegando al año de vida el potrillo pegó un estirón en altura, está más alto, los huesos largos crecieron mucho, y en la segunda etapa del destete, después del año hasta el año y medio, hay un gran desarrollo muscular, hueso y tendones, ¿sí? Por eso, pensando en lo que vamos a necesitar darle al potrillo, son proteínas, vitaminas, minerales, calcio, fibra, energía, tenemos que pensar en eso, ¿no? En la estructura osteoarticular, en que desarrolle la máxima expresión genética. Pensemos que lo que no le damos bien de comer a un potrillo hasta el año y medio de vida, y perdimos en ganar expresión genética, no lo recuperamos si le queremos y nos acordamos darle de comer bien a los 2 años y medio.
Bueno, buscamos precocidad, pensando en un caballo deportivo, necesitamos que lo antes que sea posible, previendo que los cartílagos hayan cerrado, previendo ese tipo de detalles, necesitamos que lo antes posible el caballo me esté generando algo para mi actividad, ¿no? En el caso de un caballo de carrera, la polla de potrillo se corre con menos de 3 años, pero antes tiene que haber hecho algo de campaña, con lo cual potrillo corre desde muy chiquitita. Tenemos que pensar en fortalecer los cascos y básicamente, como para resumir y ponerle el moño a lo que necesitamos de un crecimiento de potrillos, es que crezca armoniosamente todas sus estructuras, ¿sí? Y un dato importante es que cuando el caballo tiene año y medio, entre el año y medio y los 2 años, eh, el, el- el potrillo ya depositó casi la totalidad del mineral en el hueso, ¿sí? El 85 o 90% de su contenido mineral, del contenido mineral del hueso, ya tiene que estar depositado. Entonces, preveámoslo para la ración. Eh, bueno, esto es lo que dije antes, los errores de alimentación durante los primeros 18 meses de edad generan fallas que no se corrigen más adelante. Entonces, en este periodo es como crucial la, la nutrición y la alimentación. Lu, solamente para chequear, ¿me escuchan bien? ¿Se cortó o no? Perfecto. Sí, sí, se retomó perfecto. Estamos. 10 minutitos más. Bueno, en cuanto a lo que es, volvemos, estamos de vuelta en Potrillo, ¿no? Desde que nace, en esta curva, vemos abajo, esto es 0 días de vida, 0 meses, y acá estamos en 24 meses, 2 años. Está bueno ver esto. Esto es como la velocidad de crecimiento, ¿sí? Pensemos un potrillo que nace con promedio 50 kilos, ¿sí? En los primeros 4 meses aumenta mucho de peso, mucho. Quizás en los primeros 4 meses gana 100 kilos de peso, ¿sí? Y 100 kilos de peso, 110 kilos de peso son casi 1 kilo por día. Entonces es muy importante lo, lo que le demos de comer en ese periodo, puntualmente a quién. A la yegua, habíamos dicho, la yegua es clave, sobre todo la yegua en primer tercio de preñez, clave, porque la yegua necesita alimentarse ella, necesita producir una buena leche para el potrillo estar bien alimentado. La yegua primero va a priorizar al potrillo, pero bueno, de todas maneras tiene que repartir un poco su nutrición entre ella y producción láctea. Eh, Después de los 4 meses se produce un bache de crecimiento, en donde el crecimiento ya no es tan importante, porque la yegua empieza a tener menos leche, el potrillo empieza a comer más pasto, está madurando su sistema digestivo. Hasta este momento el potrillo era un monogástrico simple, común. Recordemos que en una de las diapos anteriores decíamos que era un monogástrico fermentador posterior. Bueno, hasta los 4 meses el potrillo no es fermentador posterior, es decir, no sabe aprovechar, no tiene la posibilidad de aprovechar el pasto, ¿sí? Nutricionalmente. Por eso, recién ahí es que empieza a madurar más su sistema digestivo. Importante, acá, una vez que empieza a madurar su sistema digestivo, empieza solo a producir endógenamente la vitamina B, ¿sí? Bueno, a los 6 meses es la época de destete lógica, vuelta a tener un crecimiento con una velocidad acelerada. ¿Por qué? Porque su sistema digestivo ya maduró, ya está aprovechando bien todo el pasto que consume, ni hablar que acá le estamos dando un soporte nutricional nosotros, ¿sí? Vitaminas, minerales, proteínas. Pensemos que los pastos no tienen todo lo que necesita. Sí tiene todo lo que necesita, si el caballo no va a hacer nada. Ahora, si un potrillo, eh, yo quiero que a los 2 años esté corriendo o tener una estructura súper importante y fuerte para que a los, no sé,
6, 7 años ese potrillo esté jugando al polo, bueno, necesito darle una nutrición especial. Bueno, eso quería mostrarles. Pensemos, llega a los 2 años, un caballo. Esto está más orientado a caballos de carrera, de bastante peso, ¿no? 500 kilos. Pensemos un potrillo de 2 años de caballo de carrera, ya pesa más del 80% de su peso adulto, ¿sí? Un par de cositas sobre monitoreos y controles que están buenos para hacer un seguimiento durante el destete. Pesadas, ¿sí? La pesada básicamente la podemos hacer periódicamente, todos los meses. Está bueno llevar un control de pesada para ver cómo vienen creciendo, a ver si hay que hacer alguna corrección, ¿sí? En la nutrición. El soporte veterinario es muy importante. Perfil metabólico. Yo creo, y casi todos creemos que está bueno no solamente hacer un control y un monitoreo visual, sino hacer perfiles metabólicos. Acá medimos enzimas, medimos minerales, medimos marcadores de crecimiento, de resorción y de absorción ósea, perdón, de depósito y de resorción ósea. Entonces nos va a dar una real dimensión de lo que el potrillo está comiendo. Lo pongo acá, en este momento del año, no por el momento del año en sí, sino por la edad de los potrillos. No está bueno hacer un perfil metabólico de crecimiento apenas desteto un potrillo porque me trae muchos valores de minerales y demás que vienen de haber estado con la madre, ¿sí? Que se los pasó la madre. En cambio acá nos da más un valor real de lo que nos está aportando el campo, de cómo es el agua. Pensemos que los minerales, eh, cuento cortito, una anécdota que nos pasó en 2 o 3 lugares. La zona de cría nuestra, San Antonio de Areco, Lobos, toda esa zona suele tener lugares y subzonas de aguas muy duras, es decir, con mucho calcio. El calcio no le hace mal al potrillo porque inclusive hasta los excesos se liberan por orina, pero cuando el exceso es muy grande, el calcio quela al zinc, es decir, se lleva el zinc y lo hace eliminar por orina junto al calcio. Entonces terminamos teniendo crías o potrillos con deficiencia de zinc, con los problemas que una deficiencia de zinc trae, que puede llegar a traer problemas de osteoarticulares y de enfermedades del desarrollo, ¿sí? Bueno, es importante hacerlos. Dijimos que es importante aportar proteínas. Porcentaje óptimo de proteínas, puse 14. La realidad es que muchas veces tenemos la idea de que el potrillo necesita 30% de proteínas en su alimentación diaria. La realidad es que necesita eso, 14, 15, como mucho. ¿Qué pasa? El potrillo no come solamente una ración, come pasto también, puede comer avena. Entonces, en el global de la comida que consume en el día, tiene que terminar dando un 14%, para lo cual a veces hace falta agregar un suplemento o un balanceador con un mayor porcentaje de proteína para que me balancee la ración en 14. Bueno, algunas cosas que tienen mucha proteína, otras que no tienen. La alfalfa o las leguminosas tienen proteína. Los alimentos balanceados, puntuales, se pueden agregar con proteína. Suplementos comerciales, balanceadores. La soja, pensar en, tenemos que desactivar la soja para darle al caballo, eso ni hablar. Las gramíneas tienen poca proteína, no importa la época del año, siempre tienen poca proteína. La avena, la cebada, el maíz, quiero decir, los cereales, en general también tienen poca proteína. El afrecho de trigo, lo pongo acá porque se usa mucho el afrecho de trigo en las raciones de los caballos y no es nada bueno, no aporta nada y proteína menos. Y subproductos de la industria alimenticia, también suelen usarse subproductos de, de la cebada y demás, que a veces tienen, lo pongo como que tienen poca proteína. Hay subproductos de la cebada que tienen mucha proteína o bastante, pero hay que pensar que no toda la proteína es igualmente digestible, entonces no tiene buena proteína o suficiente proteína digestible. Eso quise poner acá.
minerales, también un par de cositas rápidas, hay microminerales y macrominerales. Cuando hablamos de los microminerales son el zinc, el hierro, el cobre, el, el selenio, el manganeso, el cobalto, el cromo, todos esos minerales, el animal los necesita, el caballo necesita en muy poquitas cantidades, muy poquito necesita. Ahí puse, no sé si se logra ver, menos de 1000 microgramos día, nada. Lo que sucede es que en la naturaleza no está ni en el agua, ni en el pasto, no están en los cereales, no están. Entonces nosotros se los tenemos que suplementar, suministrar en una ración. Importante. Interesante que sean orgánicos, es decir, que estén unidos a una molécula natural, ¿sí? Un ejemplo de molécula natural con un hierro orgánico, con un mineral orgánico, puede ser la hemoglobina. La hemoglobina es el hierro unido a la proteína, ¿sí? Tienen mejor absorción, mejor utilización, se pueden almacenar en el organismo, ¿sí? Y los macrominerales son el calcio, el fósforo, el sodio, el yodo, el magnesio, ¿sí? Esos el animal los necesita en mucha cantidad. Pero la buena noticia es que los pastos tienen, algunos más, otros menos, el agua tiene, algunos cereales tienen, y podemos ponerle una piedra de sal para que el caballo le pase la lengua en un potrero o en un comedero y está solucionado. Esta la voy a pasar porque estamos medio cortos de tiempo, pero esto habla de las ventajas de los minerales orgánicos con respecto a los inorgánicos, ¿sí? Mejor absorción intestinal, no se neutraliza con la combinación de otros minerales, no es tóxico. Pero es importante, esto, no sé si Lu, después vamos a compartir la presentación, me gustaría que esté esto. ¿Me escuchan? Ya estoy por terminarlo, ¿eh? Perfecto, bien. Vitaminas, lo importante de las vitaminas es que también se las tenemos que aportar, porque las pasturas no tienen mucho, ¿sí? Ahí yo puse la pastura de otoño-invierno, tienen poca vitamina y mineral. Pastura de primavera, a principio de verano, puse flecha para arriba. En realidad no es que tiene mucho, pero tienen más que en invierno, ¿sí? Y la verdad que salvo que uno se exceda en el aporte y suplementación de estas vitaminas, el dicho de que lo que abunda no daña es bastante cierto. Eh, sin exagerar, tenemos que siempre prever que tenemos que darle estas vitaminas. Está bien, la vitamina B la produce sola, la D también. En general las producen, pero muchas veces no alcanza para la función que nosotros queremos, ¿no? No sé, eh, eh, quizá la vitamina B no hace falta dársela a un potrillo de 8 o 10 meses porque el potrillo ya la produce solo. Pero si tenemos que suplementar un potrillo que va a entrar en doma, posiblemente sí, posiblemente no. Tenemos que darle porque vamos a necesitar mayor producción de glóbulos rojos. Bueno, no voy a entrar en estos detalles, quizá para otra. Yo acá decía, vuelvo para atrás un cachito, alimentos comerciales y suplementos comerciales. Bueno, yo trabajo en Equidiet, hacemos nutrición equina y recomendamos, consideramos este tipo de productos los mejores. Entonces, me pareció atinado incluirlo. Dos opciones, un alimento balanceado como el Aras, ¿sí? Y un suplemento balanceador. ¿Por qué dos opciones? Porque el de arriba se da solo, 1,5 kg por día en un potrillo de destete. Estamos muy bien, quizás ya al año cumplido podemos pasarlo a 2, ¿sí? No hace falta más, esto se da sin avena, se da solo. Y una opción que es para mezclar con avena, medio kilo diario, de Total Plus 30, se usa mucho en turf, prácticamente, el turf prácticamente da suplemento balanceador, pero quiero decir, hay dos opciones para dar de comer y dar una buena nutrición, ¿no? Hay otras marcas comerciales,
pero siempre hay que pensar en aportar las vitaminas, los minerales que sean orgánicos, tener una buena trazabilidad de materia prima. Es fundamental saber la procedencia del alimento. Bueno, este es un cuadrito de todas las categorías en turf. No sé si logran ver, ahí en potrillos de 1 y 2 años, no solamente pusimos, nosotros recomendamos dar el Total Plus 30 en potrillos destetados, puede ir aras también, pero bueno, como es turf y usan más avena, pusimos un suplemento balanceador. En potrillos de 1 o 2 años reforzamos con el Keratonic, es un producto para reforzar cascos que es importante en potrillos tener sanidad de los cascos fuertes, ¿sí? Y por último, a modo de ejemplo, esto podría llegar a ser una buena pastura en cría, ¿sí? Pensemos que los potrillos que nosotros tenemos en el campo, les vamos a dar de comer, ¿sí? A los potrillos les podemos dar de comer en forma individual. Si tenemos la infraestructura en comederos individuales colgados a lo largo del alambrado, los potrillos enseguida aprenden a comer cada uno en su comedero. Por supuesto, es la forma ideal. Requiere un poco más de personal y un poco más de trabajo al principio. Podemos darle de comer en comederos en donde comen más de un potrillo a la vez. Las clásicas gomas partidas al medio con el alimento. Empezamos ahí quizá a tener el problema de que el más grande se come más ración que el más chiquito, bueno, previendo separar y hacer un acomodamiento de lotes en función de tamaños, también podemos solucionarlo. Y en cuanto a lo que es el pasto diario, una buena pastura puede llegar a tener un mix de gramíneas y puede tener un poquito de alfalfa. La cantidad de alfalfa en la pastura, bueno, la vamos a definir en función a la categoría. En general, un potrillo de destete no está bueno que esté en una alfalfa, por un exceso de proteína, un exceso de calcio, pero sí está bueno que tenga un poquito, quizás un 5% de alfalfa, un 10% en algún momento del año. Ahí dice gramíneas de verano porque en esa pastura había tiene un nombre muy raro este, que no me acuerdo, pero es una gramínea de verano de las menos conocidas, ¿sí? Bueno, pastobillo, cebadilla, falaris, festuca, ¿sí? Y por último, poniéndole punto final, me pareció muy buena esta frase, una buena alimentación no garantiza la cría exitosa, sí, pero no hay cría exitosa sin una buena alimentación. Para tenerlo en cuenta. Bueno, no sé cómo anduvimos de tiempo, Lu. Espero que haya quedado claro. Tuve 5 autos. Ah, perfecto, bueno. Bueno, yo, a ver cómo hago. ¿Se entendió más o menos? Estoy tratando de... Estuvo contestando Iván acá, perfecto. Sí, salió muy bien, Pablo. Eh, Bueno, por ahí capaz que si le pones volumen a José Baneta para que nos aclare cuál es su pregunta con respecto a si se retrasa todo lo de los potrillos en el Endurance. a ver. Hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes. ¿Cómo están? Acá desde Chile. Hola, Este, José, ¿cómo te va? ¿Cómo andan?
Todo bien, gracias. Lo que les preguntaba, como hablaste mucho del turf y del polo, el Sí, árabe es un poquito más retrasado en su crecimiento en sí. general. Entonces yo lo que pregunté es si se retrasa un poquito todo lo que fuiste diciendo de los potrillos. O sea, yo al año y medio el árabe todavía ni siquiera está para mansar. Sí le puedo sacar las cosquillas, pero ni siquiera para mansarlo o para el Correcto, inicio del amance. Entonces, perfecto. eso es lo que pregunto. Si yo le sigo dando hasta el año y medio, 2 años, sí, el base y el aras, este, pero también quiero decir si se le retrasa un poco más hasta los 3 años, más o menos el tema de que sea un potrillo, porque a los Cor- 4 años se le termina de conformar la No, columna no, vertebral, ¿no? no, no, estoy de acuerdo. En realidad, quizá me corrió un poquito el tiempo, en algunas cosas no me Ah, ok. detuve mucho, pero no, no, es correcto. En realidad, un potrillo a los 2 años no está ni cerca de haber terminado de crecer ni de conformar toda su estructura, no está maduro. Eh, eh, lo puse puntualmente, me explayé en turf porque es el que más esquematizado tiene la actividad de cría, ¿sí? Perfecto, perfecto. Eh, Todo se corre, ni hablar que los meses del año y la época de servicio, de pariciones y demás se va corriendo. Ujú. En turf empezó a destetar en febrero, en polo vamos a estar destetando en mayo. Sí, Eh, correcto. pero todas las actividades tienen diferentes timings y tiempos en cuanto a cada una de las etapas. Puntualmente la doma, el turf a los 2 años, te diré, a los 2 años y medio está domado ese potrillo, está para correr. Ajá, sí, En, correcto. en endurance, clarísimo que no. En salto, clarísimo que no. Sí, En polo, por supuesto que no. Eh, sí, mi recomendación es, si yo tengo que darle de comer a un potrillo, mi ideal es darle predestete algo, empezar a darle un poquito, ¿sí? ujú. Quizás la mitad de la ración que voy a darle al destete. Sí, correcto. Eh, Después, esos dos periodos del año, hasta que cumple el año y medio, con una ración, entre el año y el año y medio otra ración, le doy un poquito más. Si ese potrillo lo voy a mandar a doma a los 3 4 años, y hasta los 2 años, 2 años y medio, puedo darles un alimento de potrillo perfectamente, ¿sí? Quizás a los 2 años y medio puedo pasar a darle una ración más de mantenimiento, con algún refuerzo de vitaminas y minerales. Quizás no hace Perfecto. falta tanto la parte proteica, ¿sí? Ujú. Un buen complejo vitamínico minerales con levaduras, eh, y con eso llevarlo hasta su época de doma, ¿sí? Eh, Espectacular. que puede llegar a ser 4 años. Inclusive hay actividades en donde se doman unos meses, se largan al campo a descanso, se retoma de vuelta, se vuelve a hacer un trabajito de doma, unos meses más y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, muchas ¿Sí? gracias. No, nada. Para que vuelva. Sí, 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 pero puntualmente cuando hay mucha festuca puede llegar a haber algún problema sobre todo yeguas preñadas, último tercio. Conviene no meterla en la festuca, es una muy buena gramínea igual. eh, con los recaudos necesarios se puede usar sin problema. Lo que puede llegar a suceder es que tengas problemas cerca en el yegua de último tercio, que te alarga las preñeces, te produce potrillos de inmaduros y demás. Sí, por supuesto, cuando la festuca está contaminada es un problema. Sí.
¿Con qué puedo mejorar cascos? Por ahí digo, pero no me quedó claro. Bueno, no, cascos hay que pensar. ¿Quién es Héctor Falcón? Héctor, bueno, para pensar en nutrición de cascos o enfocando los cascos, pensemos en reforzar nutricionalmente desde adentro el casco. El casco tiene lo que nosotros vemos por fuera, que es la parte dura de la muralla, la parte del casco tiene 6-7 centímetros, crece 1 centímetro por mes más o menos. Por dentro tiene como unas laminillas, se llama interdigitación entre el corion y una parte de la epidermis. Como un engranaje que refuerza el casco. Bueno, cuando uno alimenta un caballo con algún soporte para cascos, piensa en reforzar todo, no solamente la parte de afuera, ¿sí? Ideal con cobre, zinc, biotina y metionina, que es un aminoácido esencial. Eh, hay productos comerciales, uno de los productos nuestros se llama Keratonic, que aporta eso, cobre y zinc orgánicos, suministrando eso en cualquier etapa de la vida de un caballo podemos aportar el casco. Keratonic, perfecto, ahí veo que Norman lo nombró, Keratonic. Luis Enrique Salinas hizo una consulta, dice, me gustaría saber si Pablo conoce forraje verde hidropónico y si recomienda el uso. Luis, sí, lo conozco. Bueno, siempre el forraje verde hidropónico también depende de cuál es el origen, ¿no? De cuál es la semilla o qué pasto es. Está bien, está bueno. Para mí tiene una pequeña contra, no sé si contra, pero no para usarlo solo, porque tiene mucha humedad, tiene poca materia seca, entonces sirve como refuerzo de algunas vitaminas y minerales según cuál sea el forraje y el origen, pero no lo recomiendo como forraje único, ¿sí? De hecho, una vez estando en México, un criador de caballos, creo que era, no me acuerdo si era de equitación o adiestramiento, bueno, caballos parecidos, tenían de sus 30 boxes, tenían 5 dedicados al cultivo hidropónico de brotes de diferentes orígenes. Me acuerdo perfecto que ellos, ¿por qué 5? Porque tenían 5 etapas, tantos días con tanta luz, tantos días con otra luz, iban pasando las bandejas y al final sacaban y daban brote, el brote, no solamente del pasto, sino que el brote. Me acuerdo que daban brote de soja, pero puntualmente como suplementación, en algunos casos, no como alimentación completa. Opinión de la cascarilla de soja, Hugo Petit. No, las mejores opiniones de la cascarilla de soja. Gracias que me diste el pie, mirá, no lo nombré, quizá corrido por el tiempo también. Los americanos la llaman superfibra, que son fibras de altísima digestibilidad. La cascarilla de soja nosotros la usamos mucho. No hay muchas fibras que podamos usar con alta digestibilidad. La cascarilla de soja está en el podio, con lo cual es interesante el uso de la cascarilla de soja. Sí. Buena pregunta. Gracias por incluir el tema. Santiago Rodríguez pregunta, cuando no tenés pasturas,
lo tenés que alimentar solo con ración y fardo. ¿Cuál sería el mejor fardo para potrillos? Sí, bueno, en realidad para potrillos a mí me gusta, creo que vamos a coincidir todos, tratar de dar pastura, ¿sí? Con lo cual un buen fardo, si es un heno, o sea, si es un fardo eh, eh, cortado y armado fardo, a mí me gusta la pastura. Que tenga algo de alfalfa no está mal, vuelvo a repetir, pero me gusta la pastura, que tenga gramíneas y demás. Sí, sí, Sebastián dice la festuca puede producir abortos. Sí, sí, no, no es buena la festuca contaminada, sobre todo fin de la preñez, pero es una buena gramínea. Norman, cubo de alfalfa sí son una muy buena alternativa, es lo que hablaba Iván la semana pasada. Es una buena alternativa los cubos de alfalfa, también pueden ser los cubos de pastura, ¿no? Hubo pregunta de descarte de exportadora de garbanzo, pelecha, polvo, algo partido chiquito. Sí, habría que ver puntualmente un análisis de qué es ese descarte. Se puede hacer un análisis nutricional de lo que aporta. Eh, bueno, no conozco mucho en detalle el garbanzo, pero bueno, se puede investigar. Ah, ¿cómo? Hugo dice de hacer micotoxina. Sí, claro. La micotoxina es un fantasma en la nutrición porque están presentes siempre. Siempre están presentes, pero depende, para que una micotoxina haga mal, en realidad depende mucho de la combinación de las micotoxinas, porque son muchas. Depende del momento, en la edad que tiene y qué tipo de categoría es la que estamos trabajando. Sí, ideal es evitar micotoxinas. Nosotros incluimos en los alimentos siempre, en todos, secuestrantes de micotoxina, así que es eh, un... Nosotros trabajamos con núcleos vitamínicos, minerales y biotecnología Doltech, en donde la micotoxina, los secuestrantes de micotoxina son fundamental, derivados de levaduras, tienen una función biológica muy importante, porque siempre están presentes en los fardos, en todos lados, están presentes los hongos, la producción de micotoxina. Entonces, si uno puede con la ración asegurarse que le estoy dando un secuestrante de micotoxina, estoy un poco más tranquilo con respecto a eso. Bueno. ¿En qué categorías es crucial, Fabricio? ¿Cómo te va? El uso de minerales orgánicos. En todas las categorías. Los minerales orgánicos, en realidad, cuando hablábamos no los quiero aburrir de vuelta con esto, pero yo voy acá, cuando hablábamos de minerales puntualmente, y decíamos microminerales, es importante que estén quelados los minerales, ¿sí? O sea, que estén unidos a una molécula natural. Un mineral quelado es una molécula que mediante un proceso natural, ¿sí?
un mineral que, mediante un proceso natural que se llama quelación, se une a una molécula orgánica. Puede ser un péptido, un aminoácido, una proteína, una levadura, ¿sí? Eso tiene innumerables ventajas con respecto a un micromineral inorgánico. Se absorbe mejor en el intestino. O sea, muchas veces uno mira la tabla de aportes de algún producto con respecto al otro y ve que tiene más selenio uno que otro. No necesariamente es mejor, porque hay que analizar el origen. Si el selenio que tiene un producto es selenito de sodio y el otro producto tiene un selenio levadura, infinita ventaja tiene el selenio orgánico, es decir, el selenio levadura, que prácticamente todo lo que le doy va a ser usado, todo se va a absorber, todo se va a poder utilizar, todo se va a poder almacenar lo que sobra y nada genera toxicidad. Contra un selenito de sodio, en donde ese selenio tengo que dar más cantidad para que se absorba, pues se absorbe en menor cantidad, entonces tengo que dar más cantidad para que se absorba algo. Lo que sobra no se almacena y si sobra mucho puede generar una toxicidad. Bueno, por supuesto, ecológicamente también es mejor el mineral orgánico, ¿no? Pero en cuanto a las categorías, prácticamente en todas las categorías donde vos tenés que suplementar con minerales, pensando en minerales, en microminerales, yo recomiendo siempre minerales orgánicos contra inorgánicos. A ver, por ahí justo estaba viendo con pantalla la presentación. Bueno, pregunta, tengo una yegua con cría al pie, ¿qué cantidad de aras habría que darle y si es recomendable con total plus 30? Una cría una yegua con cría al pie, por supuesto depende cómo esté el campo, los aportes forrajeros que tenga el campo y demás, pero tenemos que pensar en 3 kilos, quizás primer y segundo mes, 3,5 kilos de aras, ¿sí? No es necesario suplementar con Total Plus 30, y el aras se da solo, ¿sí? No hay que aportar, no hay que mezclarlo con avena. Esos 3,5 kilos al día, ¿sí? Por supuesto, si lo dividimos en dos, mejor, en 2 raciones diarias. Tenemos algunos casos en donde hemos tenido que hacer sumarle un poquitito, un tercio de dosis Total Plus 30 cuando tienen algún problema pero muy serio de aporte forrajero en el campo, no tienen más pasto y recibieron, no sé, ya compraron rollos o compraron fardos y no recibieron buena calidad. Entonces a veces se puede, pero en realidad el ARAS está formulado para dar solo con los aportes necesarios. Y dice, se veme un par de potrillos con lesiones óseas, metacarpo, con monitoría haciendo placas y tuvo resultados en 45 a 60 días. Bueno, por supuesto que los potrillos son grandiosos comparativamente con los caballos de adulto en cuanto a la muestra del resultado, ¿sí? Siempre, cuando uno hace un buen tratamiento, ya sea médico o nutricional, en un potrillo se ven más los cambios que en un caballo adulto. El CBM es un muy buen producto, es un vitamínico mineral muy completo, tiene levaduras, todos los minerales son orgánicos. Buen dato, Norman. Bueno, Norman, hablas también del CBM en potrillos de destete con buenos resultados. Sí, por supuesto. El CBM es un vitamínico mineral, vuelvo a repetir, que si yo tengo garantizado el aporte
proteico y demás, puedo darle CBM perfectamente. Bueno, si quiero agregar, como dije al principio, esta presentación de cada uno de los temas da para hablar largo y tendido, hay mucha información que no tocamos y sobre todo lo más técnico, quizá para no hacerlo tan aburrido, es una modalidad en donde no hay tanta fluidez e interacción entre los presentes, entonces si uno se pone muy técnico con números y qué sé yo, termina siendo bastante aburrido. Pero bueno, en función a todas estas consultas y cosas que puedan ir surgiendo a partir de esta charla, vamos a ir armando nuevas charlas. Como dije al principio, es la segunda de muchas otras que vamos a hacer para adelante. Pablito, genial, un abrazo, muy bueno, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo, Agustín. Un abrazo grande. Buenísima salió, Pabli. Genial. Gracias, Clau. Muy buena, Pablito. Compartí la última foto que pusiste que me encantó. ¿La última qué? La última foto que pusiste, la de los caballos y la frase, porque me encantó y la publiqué. Después te la mando, María. Obvio. Pabli, fíjate que ahí te hacen una pregunta de de una yegua con cría al PRI en training, creo. A ver, para que la leo. Recibido los saludos de Chaco, Nadia. La pregunta, Pablo, dice, a la yegua con cría al pie en training, ¿qué se recomienda dar? Bueno, ¿en training de qué sería? Y me imagino que el training no debe ser del todo fuerte, pensando en que si tengo yegua potrillo al pie, bueno, es complejo, es una categoría compleja, ¿no? Se ve poco una yegua con potrillo al pie en training. Por supuesto, yo propiciaría la alimentación de la yegua en función a lo que está criando. Salvo que el potrillo sea del fin de la lactancia, en donde la yegua ya puede disponer más de su nutrición para ella y no para el potrillo. Bueno, ahí me puedo focalizar en el training, depende del training que sea y qué actividad se la yegua, ¿no? Pero perfecto, buenísimo. Bueno, sí se puede. Yo le daría aras pensando en el potrillo. Y vuelvo a repetir, si estamos fin periodo de lactancia, quizá puedo darle una ración de training, ¿sí? Depende qué nivel de salto haga, depende, va a ser la alimentación que le dé, y no darle demasiada importancia a su potrillo que tiene amamantando, porque ya requiere menos de la yegua, ¿no? Francisco, ahí está. No encontraba la consulta, era Francisco. Bueno, bueno, listo. Bueno, los que todavía no se fueron, cualquier consulta que necesiten, y esto lo vamos a compartir de alguna forma, Lu. Ok. Bueno,
Bueno, de lujo. Decime vos, Lu, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Desconecto ya? Espero que haya quedado claro lo que hago.